Todos necesitamos modelos y referencias para trascender en la vida. Radio Mujer 92.7 presenta Paradigmas, una revista para tu crecimiento, con Aldo Prieto. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes el día de hoy, sábado? Qué ricos los sábados. Yo insisto, llego aquí tan tranquilo, tan relajado, y la verdad es de que la ciudad pues está, aparte de la cuestión esta de la contingencia, los sábados en la mañana, fresca, sin gente, la gente que se cruza en tu camino está de buen humor, amables. Así deberíamos de ser siempre. Yo no entiendo por qué en el transcurso del día y luego entre semana como que tenemos una cara adusta, ¿no? Y yo creo que no es necesario. Vámonos haciendo la idea de que si es que llega a haber una nueva realidad, esa nueva realidad sea amabilidad. Yo propongo eso y espero que sea una propuesta que tú hagas eco ahí en tu casa, porque créeme que cuando uno es amable, esta amabilidad se va expandiendo como si fuera así una piedrita que avientas en el agua que va haciendo olitas. La gente cuando está malhumorada y tú eres amable con esa gente, pues fíjate que reacciona de la misma manera. Ahora que también hay gente que está malhumorada y aunque tú seas amable lo interpreta como agresión, que es su forma de interpretar las cosas, que tiene un poquitín que ver con el tema que queremos desarrollar el día de hoy. El día de hoy es... y fíjense que la verdad es de que es curioso esto. Miren, cuando yo me enfrento a alguna situación del ambiente, llámese una interacción con alguna persona o con alguna situación en general, algo que se presenta por ahí, generalmente me hago la pregunta, ¿cómo es que debo de manejar esta situación para obtener el mejor resultado? Créanme que siempre estoy pensando en la idea de que deben de ser todas las interacciones un ganar-ganar, donde todo mundo gane. No siempre se puede, me queda claro, pero sí hay que partir de esa idea, de que todos podamos ganar en las interacciones que tenemos. Y generalmente, ante cualquier circunstancia a la que me enfrento, me tengo que remontar a la filosofía reciente y muy antigua. Hace poco, en una interacción que tuve con alguna persona, llegué a la conclusión de que deberíamos de abordar la realidad que estamos viviendo con total escepticismo. Y entonces, platicando sobre el tema, me di cuenta también que mal entendemos el término escéptico o escepticismo. Normalmente pensamos que aquella persona que es escéptica es esa persona que no cree básicamente en nada. Ok. Y entonces va por ahí el asunto, pero no es del todo por ahí. Cuando a alguien tú le dices, oye, ¿tú crees en tal tema? No. Yo soy escéptico a eso. Oye, ¿tú crees en los ovnis? No, yo soy escéptico a eso. Y entonces escéptico se convierte, como les digo, alguien que duda. Y no es la realidad del escéptico si nos metemos y nos aventamos un clavado al término. Hay diferencias y diferencias muy grandes. La primera diferencia es que el escéptico no es alguien que duda por dudar. El escéptico es aquella persona que duda porque debe de estar convencido de algo para integrarlo a su sistema de creencias. Y aún así, de sus mismas creencias, duda. Y de eso es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar sobre los escépticos, que yo creo que deberíamos de tener una gran dosis de escépticos hoy en día, porque estamos siendo invadidos en la era de la comunicación, estamos siendo invadidos con verdades a medias y con mentiras flagrantes. Hemos platicado en programas anteriores sobre las famosas fake news, las noticias falsas, y que en un ambiente totalmente revuelto que se está viviendo a nivel mundial, las redes sociales están sirviendo no para comunicar
verazmente las redes sociales están sirviendo para desinformar. Y aquí es donde entra la primera, el primer momento en el cual podemos ser escépticos. Nos tenemos que remontar, como les platicaba yo, a la historia. Y el primer escéptico es un señor de nombre Pirrón de Elis. Pirrón de Elis primero fue pintor, parece que no fue muy bueno, porque después se dedicó a mejor pensar las cosas, a ser filósofo. Se dice que Pirrón de Elis, esto es una leyenda, no sé si se ha confirmado o no, seré escéptico, les compartiré la información, pero con un grano de escepticismo. Se dice que Pirrón de Elis, siendo soldado del ejército de Alejandro Magno, toma esta filosofía de la antigua India. Y en esa antigua India, bueno, que ustedes saben que es semillero de un pensamiento muy, muy profundo, pues fue precisamente ahí donde tomó la idea del escepticismo. Y vamos a seguir platicando el escepticismo y quiero que por favor ustedes vayan viendo qué tan escépticos son, qué tan escépticos somos, porque creo yo que un análisis nos va a caer muy bien. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a tu programa Paradigmas, por supuesto en Radio Mujer. Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas, platicando el día de este tema, corriente filosófica, no escuela filosófica, eso es interesante. El escepticismo no tiene como una escuela formal de filosofía, una ética, una cosmogonía, una metafísica. No, más bien es una forma de vivir, por un lado, y es una forma de identificar nuestras grandísimas limitaciones, lo cual yo creo que lo convierte en una corriente filosófica humilde en el buen sentido de la palabra, porque nos permite vernos desde esa perspectiva de humildad, donde en realidad el potencial del ser humano es mucho, pero la realidad del ser humano no es tanta como quisiéramos, o sea, no es tan fregón, no somos tan fregones como quisiéramos, ¿no? Hay que ser un poco humildes y saber que somos bastante limitados, con una vida frágil, no podemos hacer tantas cosas. Si no nos hubiéramos organizado en grupos de seres humanos grandes, definitivamente cualquier otro animal nos hace sufrir, nos anda ganando. Por ejemplo, la fuerza que tiene un chimpancé que no tiene nuestro tamaño comparado con la del hombre, o sea, nada que ver. Un chimpancé nos desbarata, ¿no? Un mono nos matan, pues. Somos limitados. Y así esta escuela escéptica es muy interesante. La escuela escéptica, como todas las escuelas filosóficas o como cualquier pensador filosófico, siempre busca la felicidad del ser humano. O sea, ¿de qué manera vamos a ser nosotros felices? Y esa felicidad la plantea desde tres preguntas muy interesantes. La primera pregunta es ¿cómo son las cosas realmente? La segunda es ¿qué actitud tomar frente a estas cosas? Y la tercera es ¿qué consecuencia conlleva la actitud que yo tomo? Mediante estas tres preguntas, Pirrón de Elis quería ayudar a sus discípulos y a sus conciudadanos a poder llegar a la felicidad. La primera pregunta es muy interesante, muy, muy interesante, al grado que el día de hoy no tenemos una respuesta exacta. La respuesta de Pirrón de Elis en el siglo III a.C. aún es válida hoy en día. ¿Cómo son las cosas realmente? Híjole, ¿tú qué piensas? ¿Cómo son las cosas realmente? Pirrón de Elis nos decía que no tenemos la capacidad de saber cómo son las cosas realmente. Nuestros sentidos son limitados. De hecho, aún en la psicología antropológica, que es una corriente de la psicología muy interesante, que más adelante les prometo tener un programa sobre el tema, nos dice que la verdad se separa de la cognición del ser humano, porque si la cognición del ser humano se alineara con la verdad, ya estuviéramos extintos. Así tal cual, o sea, el ser humano lo que trata es de sobrevivir, esa es
su fin último. Realmente no está dentro de la genética del ser humano la búsqueda de la verdad. Y eso, cuando lo leí y lo estudié, se me hizo así como que un golpe muy, muy fuerte. O sea, el ser humano no está dentro de su genética perseguir la verdad. En su genética está sobrevivir. Y la verdad es de que, esa es mi verdad en todo caso, es de que para mí la verdad es muy importante. Espero que para ti también lo sea. La verdad es con mi búsqueda última como individuo, pero como especie no es así. Entonces, si no es posible para nosotros conocer las cosas como son realmente, podemos solamente tener una aproximación, una probabilidad o una idea vaga. Les voy a dar un ejemplo con explicaciones científicas más recientes. Vamos a hablar del sentido de la audición, del oído. Un niño sano puede escuchar de 20 ciclos hasta 20,000 ciclos por segundo. O sea, los sonidos son ondas que viajan en el aire, y si están abajo de 20 ciclos por segundo, un niño no las escucha. Si están arriba de 20,000 ciclos por segundo, un niño no las escucha. Un adulto, bueno, ya nuestra capacidad de audición se reduce y podemos escuchar pues muchísimo menos, 1,000 ciclos, 2,000, 5,000 ciclos por segundo, hasta 15,000, 12,000 ciclos por segundo. Entonces, ¿qué sucede con todo aquello que tiene una frecuencia que no podemos escuchar? ¿Existe? Pues claro que existe. Lo que pasa es que no la podemos escuchar. Y ahí la pregunta es, ¿cómo son las cosas realmente? Se hace pues relevante. No podemos, como seres humanos limitados, acceder a cómo son las cosas realmente. Estamos realmente, por nuestra fisiología, por nuestra evolución, limitados. Y esa pregunta que hacía Pirrón de Elis hace muchísimos años, y la respuesta que daba, siguen siendo relevantes. La verdad, tal cual es, está fuera de nuestro alcance. Híjole. La segunda pregunta se las voy a plantear regresando después de la siguiente pausa. No se vayan. Créanme que ser escéptico tiene sus grandes ventajas. Aquí los espero, soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto en Radio Mujer. Radio 5 minutos. Si cambias tus pensamientos, estarás listo para cambiar tu mundo. Paradigmas en el 92.7 Radio Mujer. Ya estamos aquí de vuelta en tu programa Paradigmas, platicando el día de hoy sobre este tema para mí muy interesante, que es el de los escépticos, y saber, o sea, la pregunta ahí está en el aire, saber si es que somos escépticos en el buen sentido de la palabra, como debe de ser, y estamos desglosando los términos importantes del escepticismo, y el primero es que pues no podemos realmente saber las cosas como son. No podemos saber con exactitud casi nada. Digo, y hay cosas que son, a pesar de sí, que parecen ser evidentes, aún así podemos poner en duda. Pero esta actitud de duda no es la actitud del pedante que se monta en un concepto y dice, esta es la verdad absoluta. No va por ahí el asunto. Porque ustedes encontrarán muchísima gente que dice, yo sé la verdad absoluta y todo lo demás no lo creo, por lo tanto soy escéptico. No. El escéptico duda aún de sus sentidos. El escéptico duda de la información que tiene y se encuentra en una búsqueda constante. Y ese es el verdadero escéptico. Y ahí es donde podemos empezar a identificar qué tan escépticos somos. Tenemos esa mentalidad, hoy en día la llamamos científica, de dudar de todo a efecto de llegar a una verdad más próxima a la realidad. Esa es precisamente la invitación. Y cuando alguien te está enviando por ahí una imagen falsa a través de redes sociales, poder decir, ¿será cierto? O inmediatamente le pones el like y compartir. Porque lo haces desde tus creencias, que definitivamente, según lo plantean los escépticos, son creencias erradas, porque no tenemos la capacidad de conocer la verdad absoluta, o mejor te dedicas a investigar, ¿será cierta esa fotografía? ¿Será cierto que esta persona dijo eso que dicen que dijo?
Y esa es la verdadera actitud del escéptico, aún dudar de las mismas preconcepciones que tenemos, no de las esenciales que permiten ser una persona pues integrada a la sociedad, una persona útil a la sociedad, porque se dice, y dice la leyenda, que Pirrón de Elis de hecho dudaba tanto de todo, que en más de una ocasión sus amigos lo llegaron a salvar de morir. Se dice la leyenda, veto a saber si era cierto, que seguía caminando, por ejemplo, a pesar de que veía un árbol, dudaba que estuviera ahí el árbol. Y mucha gente podrá decir, ay, eso ya es locura. Bueno, la cuestión es que llevó al límite su filosofía, pero se dice que estuvo a punto de caer en un precipicio porque dudaba que el precipicio estuviera ahí. Yo no te digo que dudes a ese grado porque serías una persona totalmente disfuncional. Digo, la verdad te llevarían, te encerrarían y te pondrían camisa de fuerza, o nos la pondrían, ¿no? Pero aquí la cuestión es de que hay muchísimas cosas que corresponden a conceptos más elaborados, dicen hoy en día constructos mentales, que sí podemos nosotros perfectamente poner en tela de juicio. Y no con esto decir... ser grosero y decir, no es cierto, sino poder investigar y poder llegar a una conclusión y poderla compartir, ¿por qué no? Pero a final de cuentas la información es propia. En la segunda pregunta que lanza Pirrón de Elis es ¿qué actitud tomar frente a ellas? Aquí está quizá la parte neural, la parte central de la filosofía de los escépticos. Ellos proponen que debemos de suspender los juicios, aún en la parte ética, porque no podemos saber si algo es bueno o es malo de forma inherente. Debemos de analizarlo y aproximarnos y tener posiblemente una teoría, pero aún así, como lo decían los orientales con en el taoísmo, con el yin y el yang, aún en la maldad más grande existe bondad y aún en la bondad más pura existe maldad. Así entonces, ellos proponen la epogé. La epogé es precisamente la suspensión del juicio. Y hoy en día está muy de moda eso de que no establezcas juicios o prejuicios sobre nada, porque definitivamente son etiquetas y las etiquetas limitan. Al momento que tú etiquetas algo, en automático estableces un juicio de esto es y lo demás es falso. Y eso te limita muchas veces la posibilidad que tú tienes de poder llegar a una verdad más profunda, de poder conocer a una persona de una forma más empática, más en comunión. En muchísimas áreas de nuestra vida, establecer juicios no es lo más recomendable. Pero si los vas a establecer, ese juicio, brincándote esta epogé, por lo menos dedícale tiempo a hacer un análisis profundo. Por lo menos dedícale ese tiempo a efecto de que cuando alguien te pregunte o cuando alguien ponga en tela de juicio lo que tú estás diciendo, tengas los suficientes elementos para poder decir yo creo esto o esta es mi postura actualmente por esto y por esto. No solamente dejarlo como se dice, al garete. La verdad es de que entre más estés sustentando tus verdades, más profunda será tu conocimiento y más te darás cuenta cuando eres auténtico contigo mismo y eres, no te quieres engañar. Te vas a dar cuenta de que es difícil llegar a una verdad absoluta y una creencia absoluta, porque vas a decir, a ver, tengo esta información que refuerza lo que dije, pero ¿esa información estará bien? Y así seguirás buscando y buscando y buscando y buscando, que es una de las grandes funciones del ser humano, esa búsqueda, aunque ya dijimos que no era una búsqueda propiamente genética. Vamos a ir a la siguiente pausa y regresamos aquí a tu programa Paradigmas. Este sábado no te pierdas un programa especial, una exclusiva más de Radio Mujer 92.7. 10 de 10, las novedades de la industria musical, los lanzamientos más importantes. 10 Latin Tracks, 10 estrellas, 10 propuestas. Presentado por Luz María Limón y la conducción especial de Arad Herce. Sábado 6 de la tarde, Radio Mujer está de 10. Radio Mujer 92.7 está contigo. Arad Herce es una especie como de genio, ¿no? De genio musical. Parece que componía canciones desde los 8 años de edad. Hay que estar atentos. Digo, igual, por lo menos ya tiene
tiempecito, no sé cómo habrá estado esa canción a los 8 años, capaz de que le cantaba no sé, al ratón de los dientes, veto a saber, pero digo, qué interesante que a los 8 años alguien componga una canción. Así es que hay que estar al pendiente de 10 de 10 este sábado a las 6 de la tarde. Y por supuesto, pues Luzma Limón, pues digo, ya saben, ¿qué les puedo decir de Luzma? Seguimos en el tema. Entonces estamos llegando a conclusiones. Número 1, no podemos saberlo todo. Así, tal cual. Número 2, suspender el juicio, porque si no podemos saber las cosas con toda claridad, con toda asertividad, entonces por lo menos me abstengo de llegar a una creencia, me abstengo de llegar a una conclusión, hasta no tener el mayor número de elementos posibles. Y así de esa manera, ojo, de esa manera llegar a la respuesta de la pregunta número 3, que ¿en qué consecuencia conlleva la actitud de suspender el juicio? ¿Qué consecuencia tengo al llegar a la hipogé? La ataraxia. La ataraxia es la imperturbabilidad. Si yo me convierto en una persona imperturbable, puedo llegar a la felicidad, porque no voy a permitir que mis creencias que voy formando con muy pocos elementos me puedan lastimar. Decían los escépticos que normalmente ahí es donde existía la infelicidad. Así como lo dijeron en su momento Buda, el mismo Buda, que decía que el sufrimiento era liberándose de los apegos. Bueno, igual nos lo decía Pirrón de Elis. O sea, a través de suspender el juicio de las cosas, bueno, malo, alto, chaparro, dulce, salado, rojo, a través de eso, a través de decir este árbol es bueno porque me da sombra, pero aquel es malo porque tira muchas hojas y me hace barrer. Suspender el juicio nos va a llevar a esta ataraxia, y entonces a partir de esa ataraxia podemos realmente vivir con todos los beneficios que conlleva vivir, pero sin los problemas que conlleva la misma vida. Pero normalmente llegamos a esos problemas no porque la vida en sí sea mala, independientemente de que puedas tener muchos elementos y juicios para decirme que sí conlleva problemas, pero mala no es. Más bien, los problemas los vamos a encontrar, y la infelicidad la vamos a encontrar a través de la emisión de juicios, a través de los apegos que vienen siendo propiamente dicho juicios. Si yo digo, esto es mi casa, mi carro, mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, si a todo esto tú le pones una etiqueta de bueno, de indispensable, si tú te apegas a ello, ¿qué sucede cuando por azares del destino ya no lo tienes? Vas a sufrir. Y ahí es donde está la infelicidad. La felicidad la vas a poder tener, la vas a poder lograr, de acuerdo a los escépticos, cuando pones en tela de juicio las cosas, cuando no eres tan fácil de brincar a conclusiones, que no eres tan fácil para, en cuanto conoces una persona, agarrar ¿cómo se llama? Las post-it, poner la etiqueta, ponerle el señor Godínez y pegársela en la frente, y al otro poner el gordito simpático y pegárselo en la frente, porque así tendemos a hacer. O sea, no tenemos los elementos para poder decir que realmente es esto, aquello o más allá. No los tenemos. Y al no tener esos elementos y brincar a conclusiones, y en ocasiones a través de esas conclusiones generar un apego a una circunstancia, a una persona, a un objeto, híjole, imagínate cuando te lo quitan. Y ahí está precisamente la clave del escéptico. No es el que pone desde un pedestal en juicio todo lo que diga todo mundo porque mi verdad es la única que sirve y mi verdad es la única que cuenta. No, ese no es escéptico, ese es un pedante. El escéptico es el que dice, a ver, dime qué quieres decir, qué quieres dar a entender con eso. Y después, en un análisis propio y no a través de un conflicto,
poder decir, a ver, me están diciendo esto, yo tengo estos elementos. Bueno, creo que los elementos que yo tengo son de más valía que los que me están presentando. Por lo tanto, sigo en la postura que tengo, que no debe ser una postura necia, porque el escéptico pone en tela de juicio aún las posturas que tiene. Y eso yo creo que es muy sano hoy en día, con tanta información falsa, con tanto fake news, que es la palabra, es un anglicismo, noticia falsa en pocas palabras. Yo no sé por qué no podemos decir notas falsas ya, pero tenemos que decir fake news. Eso ya más chido, ¿no? Nos da así como que caché. Pero aquí la idea es que podemos poner en tela de juicio las cosas, y si no nos consta o si no tenemos los elementos suficientes para poder emitir un juicio, llegar al epogé. La epogé, que es suspensión de juicio. Creo que podemos ser personas más felices viviendo como los escépticos, sin llegar al grado de que no creamos que si está un muro aquí y voy caminando en línea recta, a lo mejor mis sentidos me están engañando. Pues yo creo que eso no va a ser muy conveniente, porque créanme que nos vamos a dar golpes muy seguido. Otras cosas en las cuales los escépticos posteriores, sobre todo en la época de Roma, decían que era una verdad insalvable, eran las leyes. Ojo, las leyes, si tú vas en contra de las leyes creyendo que están bien o que están mal, sabes que tienes que pagar. Entonces, por lo tanto, respetar las leyes era también una de las máximas de los escépticos posteriores. ¿Cómo se llamaba cómo se llama el portavoz? Sexto Empírico. Sexto Empírico era uno de los grandes escépticos de la época romana. De hecho, él escribió un libro de Pirrón de Elis que se conoce como Esbozos Pirrónicos. Vale la pena, son libros que también se pueden conseguir normalmente porque son libros de dominio público. Bueno, el tema se nos termina, pero no me quiero ir sin antes invitarlos a que nos acompañen en el resto de la programación de aquí de Radio Mujer. La barra sabatina, ustedes saben, está con todo. A las 9 llega René Ibarra con su tema Mente Sana y Cuerpo Sano con Gema del Toro. A las 10, Pati López con su programa ¿Y tú qué onda? El tema del día de hoy es ansiedad, mal de muchos y cómo sanarla. Yo hablé de la ansiedad la semana pasada, va a estar chido esto. Te voy a escuchar, Pati. Es más, voy a estar participando en tu programa si no estoy de acuerdo. ¿Cómo ves, Pati? A las 11, Frecuencia Turística con Luis Gabriel. Su tema, China, Italia y España, turismo post-COVID. De 2 a 2, no te pierdas, ya llegó Dore. Y a las 2 p.m. Exitópolis con Luz María Limón. Tema artistas que renunciaron a su agrupación para ser solistas, con Toño García. Y por supuesto escenario 92.7, no te pierdas el especial de Nanitos Verdes, sábado a las 3 de la tarde, con repetición el domingo a la 1 p.m. Chao, nos estamos viendo a la siguiente, bye.